Hola, buenos días. Vamos a realizar un ejercicio de asociación de resistencias. En este caso lo que podemos ver es que tenemos una asociación de resistencias formadas por un conjunto de resistencias que están asociadas en paralelo junto con una resistencia que está en serie con ellas. Entonces, como siempre esto es el problema, lo primero que hay que hacer es, de alguna forma, reducir al máximo las resistencias. Vamos a dar una serie de pasos con el objetivo de dejar esto reducido a una única resistencia equivalente. Para ello, lo primero que haremos será asociar las resistencias de la primera rama del paralelo. De esta forma, pues lo que vemos es que tenemos... crearemos una primera resistencia que vamos a llamar R12, que será la asociación en serie de R1 en serie con R2. Seguidamente lo que haremos, lo que aquí nos va a quedar ahora es esta resistencia en paralelo con la resistencia 3 de 30 ohmios y en paralelo con estas otras dos resistencias de 5 y 10 ohmios, y todo esto en serie con la resistencia de 7,5 ohmios. Bien, el siguiente paso de asociación que haremos será asociar R12 con la resistencia de 30. Bueno, primero R12 será la asociación de las dos resistencias anteriormente citadas de 10 y de 20 ohmios. Por tanto, 10 en serie con 20, 10 más 20 hará 30 ohmios. El siguiente paso vamos a crear una resistencia resultado que vamos a llamar R12, 3, de forma que será R12 en serie, en paralelo con R3. Como son dos resistencias, podremos calcularlo como el producto de R12 por R3 dividido entre la suma de R12 más R3. Como en este caso las dos son del mismo valor, 30 y 30, la asociación en paralelo es la mitad, 15 ohmios. Esto quedará conectado en paralelo con estas dos resistencias que voy a aprovechar para ya asociarlas igual que antes, con lo cual aquí ya vamos a calcular la resistencia que vamos a llamar R45, que será R4 en serie con R5, que como son valores 5 y 10, estos serán 15 ohmios. Todo esto quedará en serie con la resistencia de 7,5 ohmios que tenemos. El último paso va a ser hacer la asociación de R123 con R45, que como podéis ver están en paralelo, y esto será R123 en paralelo con R45. Si aplicamos la fórmula de antes o si somos capaces de ver que ambas son del mismo valor, 15 y 15 ohmios, su asociación en serie serán 7,5 ohmios en serie con la R6 original que teníamos. Como último paso de la asociación, una única resistencia que vamos a llamar resistencia equivalente, que serán estas dos resistencias en serie, dándonos un valor de 15 ohmios.
Muy bien, este es el paso fácil del ejercicio porque hemos llegado a un circuito equivalente con el primero, donde esta fuente de tensión son 50 voltios. Voy a cambiar de color para deshacer los pasos que hemos ido haciendo, de forma que vayamos aplicando los conceptos de asociación en serie y en paralelo. Lo primero que vamos a calcular va a ser la intensidad que circula por este circuito. La intensidad será el resultado de dividir la tensión aplicada, según la ley de Ohm, 50 ohmios, entre los 15 ohmios de la resistencia equivalente, que da un valor de 3,3 amperios. Ahora hemos de deshacer el camino, de forma que, si nos fijamos, esta intensidad total será la misma que circulará por estas dos resistencias de aquí, ya que la resistencia equivalente que hemos calculado viene de la unión en serie de estas dos resistencias. Si ponemos nombres, por culpa de esta asociación en serie, la intensidad que pasa por la resistencia 1, 2, 3 será la misma que pasa, 1, 2, 3, 4, 5, será la misma intensidad que pasa por la resistencia 6, igual a la intensidad que hemos calculado, por tanto 3,3 amperios. Esto nos va a permitir calcular dos valores de tensión: la tensión que hay en los extremos de la primera resistencia de la asociación y los valores que hay en la segunda. Como ambos tienen el mismo valor de resistencia, 7 ohmios, la tensión que habrá en bornes de la resistencia 1, 2, 3, 4, 5 será la intensidad que la circula, 3,3 por 7,5, y esto da 25 voltios. Como digo que ambas son de 7,5 voltios, la tensión en la resistencia R6 también será de 25 voltios. Bien, seguimos deshaciendo el circuito en serie, y ahora lo que vemos es que la resistencia esta de aquí proviene de la asociación en paralelo que tenemos aquí arriba. Esta asociación en paralelo, lo que podemos concluir es que lo que se mantiene en las asociaciones en paralelo es que la tensión que tenemos en la resistencia 1, 2, 3 será la misma tensión que tenemos en la resistencia 4, 5 y la misma que teníamos en el paralelo original. Por tanto, 25 voltios. Como ya sé la tensión que tengo entre estos dos puntos que acabo de marcar, entre el punto A y el punto B, puedo calcular la intensidad que circula por cada una de estas resistencias. También en este caso en particular, como las resistencias son las mismas, la intensidad que pase será la misma. Por tanto, esta intensidad será esta tensión que hemos calculado, 25 entre la resistencia, que son 15 ohmios, ¿vale? Esto da 1,6 amperios. Seguimos deshaciendo nuestro sistema, de forma que ahora esta resistencia 4,5 que tenemos aquí proviene de una asociación en serie que es esta de aquí, ¿vale? Por tanto, en este caso, lo que podemos calcular ya es que, o podemos asegurar por ser en serie, es que la intensidad que pasa por la resistencia 4 es la misma intensidad que pasa por la resistencia 5 y, por tanto, por ser en serie, la misma intensidad que pasa por R4,5 que le hemos calculado y es 1,6 amperios.
Como ya tengo tensión-intensidad, puedo aplicar la ley de Ohm en los extremos de cada una de estas resistencias, de forma que la tensión en la resistencia 5, si lo hacéis, será el producto de la intensidad que la circula, 1,6 por 5 ohmios, y la tensión en la resistencia de 10 ohmios será 1,6 por 10 ohmios, es decir, 16 voltios y 8 voltios. Esta resistencia que teníamos aquí, si os fijáis, esta de aquí R123, viene de la asociación en paralelo de R12 y R3. Como son en paralelo, la tensión en los extremos de R12 será la misma tensión que los extremos de R3 y los mismos de R123, que en nuestro caso nos ha dado que es 25 voltios. Esto nos va a permitir calcular fácilmente